Hablemos entonces de los procesos declarativos o de conocimiento. De acuerdo a la clasificación que trae el Código General del Proceso, encontramos la primera clase de ellos, que son los llamados procesos o declarativos de conocimiento, que en el Código Procesal Civil eran llamados los procesos ordinarios o los procesos abreviados. En nuestro Código General del Proceso, estos procesos declarativos se dividen en dos: unos procesos generales, o también lo encuentran como los procesos declarativos propiamente dichos, en donde encontramos el proceso verbal de menor o mayor cuantía, que es el que regulan los artículos 368 al 389, y los procesos verbales sumarios o los verbales de mínima cuantía, que están regulados en los artículos 390 al 398. Asimismo, estos procesos declarativos se dividen en especiales, que son los de expropiación, deslinde, amojonamiento, el proceso monitorio, que es una novedad que trae el Código General del Proceso, y los procesos divisorios. Iniciamos entonces con los procesos verbales de menor y mayor cuantía, que son procesos declarativos generales o propiamente dichos. El artículo 368 del Código General del Proceso dispone que se sujetarán al trámite del proceso declarativo verbal todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial. Así que, recordando un poco los factores de competencia, encontraremos entonces que para determinar el juez competente para esos procesos declarativos verbales, tendremos que ver el factor subjetivo, el factor territorial, el factor funcional y el factor de conexidad. Y recordar que los procesos declarativos verbales se constituyen con la clase de pretensiones declarativas o constitutivas, también acompañadas con pretensiones de condena y cautelares. Estos procesos tienen varias fases. La primera fase de los procesos declarativos es la fase introductoria, es decir, la fase escritural que tienen los procesos actualmente. Recuerden que esta fase, desde la presentación de la demanda hasta la contestación de la misma, deberá darse a través de la escrituralidad. La segunda fase es la fase de discusión o la fase decisoria, en donde encontramos realmente el proceso oral, que se dividirá en dos audiencias: una audiencia inicial regulada por el artículo 372, en donde se evacúa, entre otras, la conciliación, el saneamiento del proceso, la fijación del litigio, la decisión de excepciones previas y el decreto de pruebas. Y en una segunda audiencia, denominada audiencia de instrucción y juzgamiento, la práctica de pruebas, alegatos de conclusión y sentencia, de acuerdo al artículo 373. ¿Cuáles son los asuntos sometidos al trámite declarativo verbal en materia de familia y de infancia? De acuerdo al artículo 383 al 389, conocerán los jueces en procesos declarativos verbales los procesos de divorcio, de matrimonio civil o cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, la nulidad del matrimonio civil, la investigación e impugnación de la paternidad o maternidad, la nulidad del testamento, la declaratoria de sociedad patrimonial de hecho, entre otros. En materia civil encontraremos que se tramitarán por el proceso verbal, de acuerdo al artículo 374 a 384 del Código General del Proceso, la resolución de compraventa, la declaración de pertenencia, la servidumbre, los procesos posesorios,
la entrega de la cosa por el tradente al adquirente, la rendición provocada y espontánea de cuentas, el pago por consignación, la impugnación de actos de asamblea, juntas directivas o de socios, la declaración de bienes vacantes o mostrencos, la restitución de bien inmueble arrendado. En estos procesos, el agente del Ministerio Público intervendrá únicamente cuando existan hijos menores de edad y en defensa de estos tendrán la misma facultad de las partes. Para este efecto, se le debe notificar el auto admisorio de la demanda. Aquí hablaríamos sobre los procesos de impugnación de la paternidad o de la maternidad, que son casos o fijaciones de cuota alimentaria, que son casos verbales de familia, en donde debe estar presente, en este caso, el defensor de familia como representante del Ministerio Público. También es importante recordar que desde la presentación de la demanda y en el curso de proceso, de oficio o a petición de las partes, el juez deberá regular la obligación alimentaria de los cónyuges y entre sí y en relación con los hijos comunes. Esto también tiene que ver en el caso de la nulidad del matrimonio, en donde es necesario que se regulen de manera provisional en el curso del proceso antes de que se surta la sentencia. También es importante recordar que para este trámite de procesos de nulidad de matrimonio civil, para el cobro de los alimentos provisionales se regirá la ejecución de los mismos en el mismo expediente en cuaderno separado por el trámite del proceso ejecutivo. Recuerden que esto tiene que ver con el factor de competencia de conexidad. Y la copia de la sentencia que decrete la nulidad del matrimonio civil se enviará al respectivo funcionario del Estado civil para su inscripción en el folio de matrimonio y en el de nacimiento de cada uno de los cónyuges. Voy a devolverme un poco. Muy bien. Entonces, aquí encontramos un flujograma del procedimiento verbal. Iniciamos con la presentación de la demanda de acuerdo a los postulados del artículo 82 del Código General del Proceso. Recuerden que de la presentación se puede dar estas tres posibilidades: la inadmisión, la admisión o el rechazo. Si se inadmite, se tendrán 5 días para subsanar. Si se rechaza, se podrá presentar respectivamente los recursos de reposición y apelación. Y en caso en que llegue a ser admitido, este auto admisorio deberá notificarse al demandado. Dentro de los trámites de los procesos verbales de mayor y menor cuantía, la notificación del auto admisorio será por 20 días. En el caso de los procesos verbales sumarios, el auto admisorio se notificará por el término de 10 días. Una vez notificado el demandado y lo que se llama en derecho procesal se traba la litis, es cuando el demandado podrá hacer uso de las formas de oposición que trae el Código General del Proceso. Recordando desde luego que esa notificación del demandado del auto admisorio podrá darse a través de la notificación personal, de no ser posible, pues la notificación por aviso, y en caso de no ser posible, el emplazamiento. ¿Listo? ¿Cuáles son las posiciones que va a tener el demandado? Básicamente, como formas de oposición, el demandado va a poder guardar silencio, proponer recurso de reposición frente al auto admisorio de la demanda. Para eso tendrá 3 días siguientes a la notificación del auto. Podrá contestar la demanda, podrá proponer excepción previa, podrá proponer excepción de mérito, podrá allanarse, podrá vincular a otro a través del llamamiento en garantía,
podrá proponer la demanda de reconvención. Y aquí se integra lo que se llama la litis contestatio. Cualquiera de estas posibilidades podrá tener el demandado. En caso de que se trabe la litis, pasaremos entonces a las respectivas audiencias, a la audiencia inicial, cuya asistencia es obligatoria. La asistencia es obligatoria y la persona que no asiste tendrá 3 días hábiles siguientes a la ocurrencia de la audiencia para excusarse, justificación que deberá ser bajo los marcos de la justa causa. Si ninguna de las partes asiste, que es una posibilidad, el proceso se termina, pues el juez entiende que como ninguna de las partes asiste, pues realmente no hay interés de la decisión. En esta audiencia inicial, la primera etapa que se va a surtir en caso en que el demandado haya propuesto excepciones previas será la resolución de las mismas, que puede ser, que puede requerir alguna práctica de pruebas. En este caso, el juez practicará las pruebas necesarias para declarar la excepción previa. Porque es lo primero que debe hacerse en esta audiencia inicial. Es excepcional y solamente será pertinente siempre y cuando se haya presentado las excepciones previas. ¿Y por qué es necesario? Porque la excepción previa va encaminada a atacar la forma del procedimiento. Entonces, si es declarada probada la excepción previa, lo lógico es que el proceso termine. Por eso es lo primero que se resuelve, si se propone, desde luego. Si no hay proposición de excepciones previas o si las excepciones previas no se lograron probar, seguirá el trámite con el de conciliación. Esta conciliación es judicial, pero seguirá los mismos parámetros de la conciliación extrajudicial en derecho. Es decir, que el juez aquí se retira la toga de juez, se pone su vestimenta de conciliador y trata de construir con las partes un acuerdo. Sin embargo, no hay que olvidar que cualquier manifestación que realice el juez en esta audiencia de conciliación judicial no puede considerarse como prejuzgamiento. Se busca es que él actúe en este momento como conciliador. Y si llega a haber acuerdo conciliatorio, el juez lo que va a emitir es un auto para dar por terminado el proceso. En caso en que no exista ánimo conciliatorio o que no sea posible realizar la conciliación, seguiremos con el saneamiento del proceso. El saneamiento del proceso es un control de legalidad. Lo que busca es sanear cualquier irregularidad o nulidad que pueda llegar a tener el proceso hasta esta instancia. Luego de sanearlo, el juzgado fijará el litigio. La fijación del litigio tiene que ver con el asunto que se va a decidir. Es decir, que esa fijación del litigio, si ustedes me permiten la expresión, es como el problema jurídico que se va a resolver en el proceso. ¿Cuál es el quid del asunto en el caso en cuestión? Una vez fijado el litigio, el juez entonces interrogará a las partes. Aquí, después de fijado el litigio, el juez va a interrogar a las partes a través del interrogatorio de parte o la declaración de parte. ¿Y por qué lo hace acto seguido a la fijación del litigio? Por una sencilla razón.
Recuerden que la asistencia a esta audiencia es de carácter obligatorio y que las partes deben asistir como quieran, que hay la etapa de conciliación. Entonces, aprovechando la presencia, el juez podrá interrogar de parte, bien sea a solicitud que se haya hecho en la demanda o en la contestación de la demanda, o de oficio. El juez, a través de ese poder oficioso, podrá ordenar el interrogatorio de las partes, el cual deberá ser exhaustivo y suficiente. Y después de interrogar a las partes, podrán darse los careos de acuerdo al cómo se surte la prueba en el Código General del Proceso. Terminado el interrogatorio de parte, habrá el decreto de pruebas. El juez emitirá un auto en donde, teniendo en cuenta la demanda y la correspondiente contestación de la misma, decretará las pruebas documentales, testimoniales, de peritaje, inspección judicial, dictamen pericial, prueba por informe y las demás, y deberá entonces señalar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de instrucción de juzgamiento, que iniciará con la práctica de pruebas. Aquí hay algo importante, y es que si dentro del decreto de pruebas existe la prueba pericial, 10 días antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento deberá haberse rendido el experticio por parte del perito. Esto con el fin de que las partes puedan tener el tiempo suficiente para llegar a la audiencia del 373 y poder controvertir el peritaje a través de otro peritaje o a través del cuestionamiento que se le hará al perito, en donde se podrá solicitar la aclaración, complementación o modificación del dictamen pericial. Si dentro del decreto de pruebas existe el decreto de una inspección judicial, esta inspección judicial deberá programarse antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Es decir, que antes de la fecha señalada debió haberse practicado esta prueba. Esto con el fin de que no se torpedee la audiencia, de que se pueda llevar a feliz término y se pueda emitir la correspondiente sentencia. En la audiencia de instrucción y juzgamiento, que es el llamado día del juicio, entonces se practicarán las demás pruebas, como la prueba testimonial. Si no se presenta el testigo, se puede prescindir de él o puede mandarse a conducir si se insiste en la misma prueba. Se hará la controversia del dictamen pericial a través del cuestionamiento, solicitándole la aclaración, complementación o modificación del dictamen pericial. Se harán los alegatos de conclusión, que deberán ser de máximo 20 minutos en los procesos verbales de mayor y menor cuantía. En los procesos verbales de mínima cuantía o los procesos verbales sumarios son de tan solo 10 minutos. Recuerden que esos alegatos de conclusión son la síntesis del por qué se tiene la razón o por qué se comprobó el problema jurídico a resolverse. Por eso es que el término de 20 o 10 minutos es suficiente para que las partes utilicen muy bien el tiempo y puedan llegar a dar la estocada final para que el juez quede completamente convencido, más allá de toda duda razonable, de que su hipótesis o su antítesis es válida. Luego de ello, entonces el juez va a dictar la sentencia. Puede inicialmente suspender la audiencia hasta por 2 horas para dictar la sentencia. Puede anunciar el sentido del fallo, también es otra posibilidad. Y si anuncia el sentido del fallo, este se proferirá por escrito dentro de los 10 días siguientes.
Si se profiere el fallo por escrito, se tendrá el término de ejecutoria, es decir, como la sentencia se notificará por estado, vamos a tener los 3 días para interponer el recurso de apelación en el caso de que sean procesos de menor o mayor cuantía. En los procesos de única instancia, recuerden que no existe apelación de la sentencia. Si el fallo se da en audiencia, deberá interponerse el recurso inmediatamente, verbalmente, y se tendrán 3 días para sustentarlo. Por último, vamos a procesar las conductas que puede llegar a tener el demandado. Como les decía, puede llegar a contestar la demanda, proponer excepciones previas, proponer excepciones de mérito o de fondo, interponer demanda de reconvención, la proposición del recurso de reposición, el allanamiento y guardar silencio. Estas son las posibles conductas que puede tener el demandado como formas de oposición a la demanda. En la contestación de la demanda propiamente dicho, solamente se hará mención o se dará contestación a todos los apartes de la demanda a través de la acepción es cierto, no me consta o que se pruebe siempre y cuando se dé la respectiva explicación. De no darse la explicación de por qué manifiesta que acepta, no acepta, que se pruebe o que no le consta, será susceptible de confesión. En la proposición de excepciones previas, de acuerdo al artículo 100 del Código General del Proceso, esas excepciones previas son taxativas y tienen como objeto atacar la forma o las formalidades del procedimiento. Por eso, de acuerdo al artículo 100, son excepciones previas la falta de jurisdicción o competencia, el compromiso o la cláusula compromisoria, la inexistencia del demandante o del demandado, la incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado, la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones, no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administración de la comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado cuando ello hubiere lugar, habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde, pleito pendiente entre las mismas partes o sobre el mismo asunto, no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, no haber ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar y haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada. Son 11 numerales y son estos taxativos. Por técnica procesal, la proposición de excepciones previas deberá hacerse en un escrito separado al de contestación de la demanda. La proposición de excepciones de mérito o de fondo, a diferencia de las excepciones previas, va a atacar el corazón de la demanda, que es la pretensión. Por eso es que el catálogo de las excepciones de mérito o de fondo es innominado. Cuanto derecho sustancial exista, cuantas posibilidades de excepciones de mérito a proponer, a diferencia de la excepción previa, que es taxativa a los 11 numerales que acabamos de leer. La técnica procesal es que dentro de la contestación de la demanda, en el mismo cuerpo, se interpongan las excepciones de mérito a través de un título y en el cual se va a desarrollar el sustento jurídico. Debe estar desde luego sustentados con
medios probatorios, esta excepción es de mérito. Y lo que va a buscar, como les decía, es atacar el corazón de la demanda, que es la pretensión. La demanda de reconvención es la posibilidad que tiene el demandado de contrademandar o de demandar a su demandante. Para esta demanda de reconvención es necesario saber que va a haber una acumulación de procesos. En ese caso, tendrá que verse las reglas de acumulación, que son que las pretensiones no se excluyan entre sí, que se puedan tramitar bajo una misma cuerda o procedimiento y que el mismo juez pueda conocer del mismo asunto. La proposición del recurso de reposición va dirigido a atacar el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo en los casos de los procesos ejecutivos. Como es un recurso, se tendrá el término de ejecutoria de 3 días después de notificado el demandado para proponerlo. Es decir, en una línea del tiempo vamos a tener que una vez notificado el demandado, va a tener o 20 o 10 días, dependiendo si estamos hablando de un proceso verbal de mayor o menor cuantía o un proceso verbal sumario, para poder ejercer las conductas del demandado, ¿cierto? Entonces, para el caso específico del recurso de reposición, una vez notificado el auto admisorio o el mandamiento de pago, se va a tener tan solo 3 días. ¿Para qué? Para proponer el recurso de reposición, porque como recurso lo que va a tratar es a atacar el mandamiento de pago o el auto admisorio. No podrá esperarse hasta los 20 o 10 días para realizar conductas el demandado. En los procesos verbales de única instancia o los procesos verbales sumarios de mínima cuantía, que son lo mismo, o verbales sumarios, en estos casos, la forma de interponer las excepciones previas es a través del recurso de reposición. Repito, en los procesos verbales sumarios o los procesos verbales de única instancia, la forma para proponer excepciones previas es a través del recurso de reposición. No existe trámite de excepciones previas en los procesos verbales sumarios. El allanamiento va a ser la manifestación expresa del demandado de aceptación frente a las pretensiones de la demanda. Y guardar silencio es una posibilidad que tiene el demandado de hacerle un desplante, un desdén al proceso, darle la espalda. Este guardar silencio es tácito, es a través de la conducta que despliega el demandado, de no querer ni contestar la demanda, ni proponer excepciones previas, ni excepciones de mérito, ni demanda de reconvención, ni recurso de reposición, ni allanamiento, sino que simplemente es una actitud de desdén frente al proceso, motivo por el cual el legislador ha pensado que ese desdén debe castigarse con la confesión de los hechos susceptibles de confesión de la demanda. Aquí encontramos entonces un resumen de todo lo que hemos hablado. El artículo 372 nos habla de la audiencia inicial. Nos dice que el juez señalará fecha y hora para que la audiencia, una vez vencido el término de traslado de la demanda y los demás trámites de los procesos, se notificará por estado.
y no tendrá recursos, en la misma providencia se notificará al juez, citará a las partes para que concurran personalmente a rendir interrogatorio, a la conciliación y a los demás asuntos de la audiencia. En la audiencia deben concurrir partes y apoderados, pero a pesar de la necesidad de la presencia de ambos, la audiencia se realizará aunque no esté presente alguna de las partes o sus apoderados. La inasistencia de las partes o de sus apoderados a la audiencia por hechos anteriores a la misma solo podrá justificarse mediante prueba sumaria de justa causa. Las consecuencias de la inasistencia injustificada hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado, en el caso de que sea el demandante quien inasiste, o en el caso en que sea el demandante se presumirán los hechos susceptibles de confesión en que se encuentren en la demanda. Cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta no podrá celebrarse y el juez podrá emitir sentencia. Las excepciones previas, tal y como lo vimos en el artículo 100 y 101, la conciliación, el interrogatorio de las partes y la práctica de pruebas y fijación del litigio, el control de legalidad para sanear nulidades o irregularidades del proceso, salvo que se requiera la práctica de otras pruebas, a continuación en la misma audiencia y oídas las partes podrá dictarse sentencia, eso depende el proceso. El decreto de pruebas, la fijación de audiencia de instrucción y juzgamiento, que se hará a finalizar la audiencia inicial. En la audiencia de instrucción y juzgamiento, de acuerdo al 373, se señalará fecha y hora para que el juez deberá disponer del tiempo suficiente para la práctica de todas las pruebas. Recuerden por allá ese principio que es el de concentración, pues tiene que haber solución de continuidad en estas audiencias. En caso en el que el juez haya aceptado justificación de la inasistencia, se practicará, de alguna de las partes, se practicará el interrogatorio de parte, la práctica de pruebas y la sentencia. La audiencia, algo importante, se registrará conforme a las precisiones que hace el artículo 107, que es importante que lo recordemos, que tengamos muy claro cómo es el registro de la audiencia. En este orden de ideas, la audiencia será, toda la audiencia será precedida por el juez y en su caso por los magistrados que conozcan del proceso. La ausencia del juez o del magistrado genera la nulidad de la respectiva actuación. La audiencia podrá llevarse a cabo con la presencia de la mayoría de los magistrados que integran la sala en el caso de cuerpos colegiados. Las audiencias y diligencias se iniciarán en el primer minuto de la hora señalada para ellas, aun cuando ninguna de las partes o sus apoderados se hallen presentes. Es decir, muchachos, aquí hay que ser sumamente puntual en las audiencias. Hay que llegar 5 minutos antes para evitar cualquier situación, porque la audiencia empezará puntualmente. Las partes, los terceros intervinientes o sus apoderados que asistan después de la hora iniciada, asumirán la actuación en el estado en que se encuentra al momento de su concurrencia. La concentración, que es en virtud del principio, toda audiencia o diligencia se adelantará sin solución de continuidad. El juez deberá reservar el tiempo suficiente para agotar el objeto de cada audiencia.
Las intervenciones de los sujetos procesales no excederán más de 20 minutos, salvo disposición en contrario. No obstante, el juez de oficio o por solicitud de alguna de las partes podrá autorizar un tiempo superior atendiendo a las condiciones del caso y garantizando la igualdad. Contra esa decisión no procede recurso. La actuación adelantada en la audiencia o diligencia se grabará en medios de audio, audiovisuales o cualquier otro que ofrezca seguridad para el registro de la actuación. La publicidad, las audiencias y diligencias serán públicas, salvo que el juez por motivos justificados considere necesario limitar la asistencia de terceros. Las prohibiciones, las intervenciones orales no podrán ser sustituidas por escritos. Luego de realizadas las audiencias se levantará un acta, el cual se limitará a consignar el nombre de las personas que intervienen como partes, apoderados, testigos, auxiliares de la justicia, la relación de los documentos que hayan presentado y en su caso la parte resolutiva de la sentencia. Solo cuando se trate de audiencias o diligencias que deban practicarse por fuera del despacho judicial o cuando se presentaren fallas en los medios de grabación, el juez podrá ordenar que las diligencias consten en actas que constituyan el sistema de registro a que se refiere el numeral cuarto. El acta será firmada por el juez y de ella hará parte el formato de control de asistencia de quienes intervinieron. Cualquier interesado podrá solicitar una copia de las grabaciones o el acta, proporcionando los medios necesarios para ello. En ningún caso el juez hará reproducción escrita de las grabaciones. De las grabaciones se dejará duplicado que hará parte del archivo bajo custodia directa del secretario. Eso para que sepan ustedes cómo se realizan las audiencias de acuerdo al artículo 107.